Jóvenes, sean ustedes bienvenidos a este curso denominado Educación Comparada. Mis colegas Karina Lerma, Alfredo Esquives, Jonathan Vega y yo, Dayan Morán, seremos sus guías en el proceso de enseñanza-aprendizaje de este curso. Durante este curso abordaremos temas de gran interés, como lo son: ¿qué es la educación comparada? Características de la educación comparada. ¿Cuál es el objetivo y la utilidad de la educación comparada? Además, daremos respuesta a una importante pregunta, la cual es: ¿en qué consiste el método de investigación de la educación comparada? Entonces, yo voy a abordar el tema para resolver la pregunta: ¿qué es la educación comparada? Bueno, esta es un campo académico de estudio que examina la educación en un sitio para compararla con el de otro. Esto nos permite crear conciencia de dónde nos encontramos y hacia dónde se quiere llegar, conocer los motivos del por qué se está en donde se está. Y esto nos permite conocer y definir hacia dónde queremos llegar con la educación. Y ustedes se han de preguntar, ¿cuál es el objetivo de la educación comparada? Bueno, pues tiene como objetivo reunir y clasificar toda la información que sea referente a la educación, tanto descriptiva como cuantitativa, que sean relacionados a los sistemas educativos, a las escuelas, a la administración y a las finanzas. Puede ser relacionado con profesores y alumnos, con programas y modelos de enseñanza, con disposiciones legales, etc. Además, la educación comparada contribuye al estudio de los sistemas e instituciones educativos y ayuda al desarrollo económico, político y social de un país. Además, nos permite estudiar los problemas recurrentes en educación y conocer todos los elementos constitutivos de todos los sistemas educativos. Jóvenes, agradezco su atención. A continuación, mis colegas seguirán dando desarrollo al tema. Buen día, hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Vega y yo les voy a hablar sobre las etapas de la educación comparada. La primera de estas etapas es la etapa estructuralista. Los principales representantes de la etapa estructuralista es Marc Anthony Julian de París, Cicerón y Xenofontes. Les voy a hablar un poco de Julian de París. Durante esta etapa, previó la información de un instituto normal de educación, publicó un boletín de educación en varios idiomas y se encargó de la realización de la paz universal por medio de la educación. La segunda etapa es la de los encuestadores. En esta se establecieron sistemas escolares financiados por el Estado a disposición de los ciudadanos. Se enviaron encuestadores a recorrer Europa y Estados Unidos. Además, los gobiernos se preocuparon por conocer prácticas educativas en otros lugares. Las características de las encuestas que se realizaron en esta etapa eran que al principio son estudios descriptivos y utilitarios. En muchos de ellos se revela la esperanza de lograr la unidad europea por medio de la educación. El campo de interés pasó de la enseñanza primaria obligatoria a niveles medio y superior hasta finales del siglo. Los autores representativos de esta etapa son Victor Cousin y Michael Seidel. La tercera etapa es la de sistematizaciones teóricas. Fue una de las etapas más importantes de la educación comparada, pues fue cuando se llevó la teoría a la práctica. En esta etapa se abrieron debates de carácter científico sobre la educación comparada. Aparece la Asociación Internacional de Educación en Nueva York. Esta se une al movimiento de educación comparada que se estaba dando en Alemania, Francia e Inglaterra. Además, aparece la Oficina Internacional de Educación en Ginebra.
Se publica la Revista Internacional de Pedagogía. Y la última etapa es la etapa prospectiva. Esta se enfoca hacia el porvenir después de la Segunda Guerra Mundial. La educación comparada se abre a otras disciplinas con el fin de analizar problemas comunes y se examina desde el punto histórico, filosófico y sociológico. Esta etapa, junto a la comparativa, son las etapas más útiles a los efectos de la planificación y política educativa de cada país estudiado. Pedro Rosselló funda la educación dinámica, es decir, pretende que la educación comparada se extienda a lo largo del tiempo, que se estudie un hecho educativo no en un momento puntual, sino a lo largo de los años, y así estudiar su evolución y desarrollo. En esta etapa, los sistemas educativos intentan reformarse y algunos países empiezan más tarde debido a las guerras. Pues vamos a solucionar una pregunta sobre educación comparada, es muy importante. ¿En qué consiste el método de investigación de la educación comparada? Pues vamos a resolverla de una manera general al principio. El proceso de globalización y la sociedad son factores actuales que favorecen el aumento de estudios comparados. Al momento de desarrollar este tipo de investigación, la educación comparada se asume la evolución de esta área y el contexto educativo actual. Se describen los elementos como enfoque científico, así como fuentes de investigación, para posteriormente llegar a conclusiones finales y formar una línea de estudio sobre los aspectos que estamos buscando. Se destaca el estudio y análisis de sistemas varios, como es lo económico, lo jurídico, la educación y las tecnologías. Finalmente, la investigación comparada ha permitido difundir y retroalimentar sobre los distintos aspectos en los fenómenos sociales. En la educación comparada, generalmente se entiende que son las categorías bajo las cuales se clasifican la información relativa en nuestro estudio. Cuando se realiza una investigación cuantitativa, las categorías se definen prácticamente desde el inicio de la investigación, mientras que en la investigación cualitativa, primeramente se da la definición, después se recolectan los datos. Básicamente, esto nos resuelve nuestra pregunta. Yo seré su docente en la materia en línea de educación comparada. Mi nombre es Gustavo Alfredo Esquives Bracamontes. Yo les hablaré un poco sobre lo que son las unidades de análisis. Estas se refieren en sí al objeto de estudio que van a aplicar en lo que es la educación comparada. Estas van, por decirlo así, como de mayor a menor o de general al específico. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que tú puedes aplicar tu metodología de investigación, puede ser en una institución internacional como es la UNESCO, que puede ser a un rasgo continental, puede ser a un rasgo como en México, que es el INE, que igual también lo puedes aplicar en ese aspecto, y así también se brinca lo que es el Estado, que puede ser a un sistema educativo o una institución, y lo que es, por decirlo así, ya más a menor rasgo, el municipal, que es como, por decirlo así, a una escuela, a un docente, al personal docente, pues como lo mencioné anteriormente. A esto es lo que se refiere a lo que son las unidades de análisis, por decir, como les mencioné anteriormente, va de mayor a menor y va a lo que son, como les mencioné, continental, a país o región, a estado o provincia, o en específico ya como a una institución educativa. Por mi parte sería todo. Espero que les haya quedado claro. ¿Alguna duda o pregunta? No duden en preguntar o mandar un correo. Estamos a un clic de distancia. Saludos, buenas noches.